Básicamente, en principio, lo que yo quiero mostrar hoy es cómo se implementa un CRUD y por qué esto representa en principio una ventaja, ¿no? Y no voy a decir que es perfecto, ¿okay? Todo lo contrario. No sé si recuerdan, en ingeniería de software, en la parte de codificación, hay una parte en que hay una anécdota de que si ustedes quieren saber si alguien es bueno o mal programador, pregúntenle cuál es el código que más detesta. Si el tipo no responde inmediatamente de una, el niño, el que acabo de escribir ayer, ese es el código que más detesto, ese tipo no. ¿Okay? Entonces, siendo consecuentes con eso, les puedo asegurar que yo detesto este código. A pesar de que no está mal escrito, yo lo odio. Y lo odio porque sé que hay alguna forma de hacerlo mejor. ¿Okay? Lo que pasa es que todavía no lo encuentro, ¿no? Entonces, bueno, tengan eso como nota. ¿Cómo funciona un CRUD? A ver si esto funciona. Ok, entonces si se recuerdan, por ejemplo, uno entraba con este usuario, okay, y este es un CRUD cualquiera, abstracto. O sea, realmente no podría ser editar un banco, podría ser editar un usuario, podría ser editar un perfil, podría ser editar una materia, lo que ustedes quieran, ¿ok? Llámenlo, yo lo llamo CRUD B, así de simple, ¿vale? Entonces, bueno, recuerden que uno tiene, refrescando un poco, la interfaz de usuario, la lista. Entonces aquí están listados todos los elementos que puede tener ese CRUD. Uno puede crear un nuevo elemento, entonces se van a la pantalla de edición y uno le dice nuevo 1, ¿ok? Esto valida que los campos estén llenos y cualquier otro validador que ustedes quieran meter, nuevo 1, ¿ok? Y voy a crear otro más, nuevo 2. No sé, voy a tratar de agrandarle un poco el tamaño de la letra para que se vea mejor en el video. Vamos a ver si se ve bien. Nuevo 2. Ahí está. Y bueno, tenemos todos los servicios adicionales, ver un elemento, editarlo, ¿ok? Eliminarlo con su diálogo de confirmación, eliminar muchos y uno tiene que seleccionar al menos más de uno con su diálogo de confirmación. Tenemos la paginación. La paginación es muy bonita, ustedes pueden irse a una página directamente, como la de Acrobat Reader, o pueden irse al principio, etc. Tienen una opción para mostrar solo aquellos elementos que están seleccionados, ¿okay? Tienen una opción para buscar con filtros, entonces quiero filtrar por nombre, quiero filtrar por descripción, etc. ¿Okay? Tienen una opción de recargar, tienen el editor, entonces bueno, estoy como que tratando de vender la idea, aunque ya lo conversamos quizás la clase pasada. Y digo vender la idea porque esto suena muy bonito, pero ahí viene la pregunta de las 500.000 lochas, esto viene por la módica suma de, ¿okay? ¿Cuántas líneas de código y cuánto trabajo y cuánto esfuerzo? Y esa es la pregunta importante que uno tiene que hacerse. Y bueno, este quizás es el aspecto menos crítico cuando veamos cómo se implementa un flujo de trabajo, o sea, a pesar de que ya vimos cómo se implementa el XML un poco, pero cuando entremos en el código se van a dar cuenta de que rinde aún más. Ok. Entonces yo voy a empezar de esta forma, ¿no? O sea, el proyecto Cleda Sandbox, algo que quizás no dijimos, Cleda Basic, hasta Cleda Query y Cleda Scheduler son los proyectos centrales de Cleda. Y Cleda Sandbox es básicamente este proyectico de demostración. Entonces probablemente ustedes estén mirando algo de código en Cleda Sandbox durante algún tiempo. Entonces cuando abren Cleda Sandbox, uno tiene un montón de paquetes. Vale, entonces ustedes tienen paquetes como mcrud A, mcrud B, mcrud C, minera, etc. Entonces, Miguel optó por la solución rápida. Entonces el que nos interesa en este momento es este mcrud B. Entonces quiero introducirles dos cosas. Toda esta implementación que está aquí, desde que hago clic acá hasta que tengo la lista, puedo crear un elemento, cancelarlo, etc. Todo ese código está ubicado, por un lado, aquí, en este paquete, en el paquete con Minotauro Sandbox with mcrud B. Por otro lado, hay un paquete con Minotauro Sandbox Model que los que vieron bases de datos quizás, etcétera, con Hibernate y conocen un poco del asunto, se imaginarán que estos son modelos de datos hechos con Hibernate. Entonces básicamente aquí hay un mcrud B que si uno lo abre, ¿okay?
Si uno abre eso, entonces uno puede ver que aquí hay, qué sé yo, mcroot b, y eso está vinculado a la tabla tpst crud b. Eso hereda de un objeto mbase que tiene que si el id y quizás otros parámetros adicionales que en algunos casos son útiles. Todo bien mapeadito a la Hibernate utilizando IDs autoincrementales. ¿Okay? Tiene algunos métodos que permiten interceptar ciertas llamadas de Hibernate. Yo no voy a entrar quizás mucho en detalle, ¿no? Algunos métodos que son transient, etc. Pero en general es un modelo de datos de Hibernate que tiene su ID en la clase base, que tiene nombre y que tiene descripción. Y que tiene referencias, si se fijan, relaciones muchos a algo y muchos a muchos, etc. a otros objetos. No me voy a concentrar ahora en esto. Está claro a lo que me refiero cuando digo que esto es un modelo de Hibernate. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Entonces, en pocas palabras, lo que yo estoy haciendo aquí es editando un objeto que se corresponde uno a uno con algo en la base de datos. O sea, que se corresponde uno a uno con un modelo de Hibernate y se corresponde uno a uno con una tabla en base de datos, porque en el caso de Hibernate estamos haciendo ese mapeo uno a uno. ¿Sí? Entonces, de nuevo, eso podría ser la entidad materia. Y ahí tienen código de materia, nombre de la materia, descripción de la materia, etc. ¿Ok? Y algunas cosas adicionales. Semestre de la materia, en fin. Bien, lo otro que tenemos que entender es que este paquete con Minotauro, Sandbox, Wii, mcroot b se concentra única y exclusivamente en implementar la lista y en implementar el editor. ¿Vale? Son dos cosas que se están haciendo allí de un solo golpe. Entonces, si nos ponemos a mirar qué clases hay allí adentro, bueno, yo les voy a pedir que por los momentos ignoren estos archivos, que son clases de Java, estos que están aquí abajo, y nos concentremos en estas dos que están aquí. ¿Okay? Entonces, noten que hay un mcroot b edit, que es este que está aquí, y un for mcroot b edit y un for mcroot b list. ¿Se imaginen qué es cada cual? ¿Qué quieren que implemente el edit? El edit, los formularios, ¿no? Sí, Jesús está haciendo trampa porque yo le eché un poco este cuento. Consta. El edit implementa el formulario, o sea, el edit lo que está implementando es el formulario de crear, ¿ok? El formulario de ver, que es solo lectura, y el formulario de editar. Y mágicamente basta con que yo describa el formulario una sola vez y él se encarga de generar los tres formularios según sea el caso. Vale, no voy a entrar en detalles de eso ahora. Y el list, bueno, ¿qué creen que implementa? Vamos, eso está fácil. El list implementa la lista, ¿ok? Básicamente. ¿Qué es lo demás? ¿Qué son los demás archivos? Bien, estos archivos que están aquí, ¿ok? Son archivos de localización o internacionalización. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando uno desarrolla aplicaciones, muchas veces uno quiere que la aplicación pueda ser utilizada por un tipo que habla alemán, y por un tipo que habla español, y por un tipo que habla inglés. Entonces uno quiere que al tipo que habla inglés la cosa le salga en inglés, al tipo que habla en alemán la cosa le salga en alemán, al tipo que habla español le salga en español. Y peor aún, digo peor aún porque, por ejemplo, los americanos, y ojo, yo me vuelvo una ensalada con esto, ¿no? Los americanos utilizan la coma como separadores, agrupadores de min, ¿ok? De miles, y el punto como punto decimal. O sea, básicamente, si un americano quiere escribir 1.000.000, escribe 1.000.000 de esta forma. .00. ¿Ok? Si nosotros en Venezuela, aunque ustedes no lo crean, mucha gente no lo sabe, quiere escribir 1.000.000, nosotros deberíamos escribir 1.000.000, coma 00, de esta forma. ¿Ok? Entonces esos son dolores de cabeza adicionales. Dolores de cabeza adicionales porque si yo estoy usando esta aplicación aquí en Venezuela, yo espero que los números me lo muestren de esta manera. Si yo estoy usando esta aplicación, por ejemplo, en Estados Unidos, espero que los números me lo muestren de esta forma. Y así sucesivamente. ¿Okay? Los que han jugado con la configuración de Windows quizás saben a qué me refiero. Windows trae todos los locales y toda la cuestión. Entonces estos archivos básicamente son las cadenas, ¿okay?, que van a ser utilizadas tanto en la edición como en la lista. Entonces si uno abre este y se fijan, bueno, el título, noten que el título dice crud b edit y entre llaves un parámetro, y esto es un parámetro,
¿ok? Dice, bueno, hay una cadena name que tiene name y una cadena desk que tiene desk y una cadena, estas no se están usando en particular en este momento, ¿ok? Esto es un cadáver, diría un amigo, una implementación bien. Y el list, si se ponen a pensar, tiene también lo mismo, tiene el título, ¿ok? Tiene el nombre, tiene la descripción, etc. Entonces, lo que sucede es que, bueno, aquí esto está pensado, de nuevo, yo soy muy cuadrado cuando programo este tipo de demos, ¿no? Pero aquí uno podría poner perfectamente nombre, ¿ok? Ups. Y uno podría poner descripción, ¿ok? Y etcétera. Y entonces, poniendo uno esas cadenas de caracteres, si por ejemplo reiniciamos el servidor, vamos a detener el servidor. No sé qué era eso, pero no lo voy a verificar en este momento. Y entramos como CRUDs y nos venimos a CRUD B. A ver, vamos a ver si no me hace quedar mal. Me hizo quedar horriblemente mal. Ni idea de por qué. A ver. Vamos a cambiar esto. Nombre. Descripción. Es increíble cuando uno toca código que no ha tocado hace tiempo, las cosas que uno descubre que están dañando. Ahí, ¿ok? Entonces ahora lo tengo como nombre y descripción. Entonces, ¿cuál es? El otro archivo no debe estar vinculado, hay que revisar qué pasa. ¿Cuál es la idea fundamental? Y déjenme regresar esto a su posición original. ¿Ok? La idea fundamental es que si uno quiere esto en varios idiomas, bueno, uno simplemente crea un archivo de cadenas de caracteres por cada idioma en el que uno desea esto y eso automáticamente se localiza. ¿Bien? Entonces, bueno, eso explica un poco qué son estos archivos y si se ponen a pensar no es nada del otro mundo. O sea, cada cadena que yo voy a tener en el formulario voy a tener allí una clave con su respectiva traducción al idioma correspondiente, ¿no? Y un archivo por cada idioma. Luego hay dos archivos aquí, que están acá. Y estos dos archivos, fíjense que tienen un guión por delante, ¿no? Y están hechos, el guión está puesto adrede para que uno inclusive en Eclipse pueda poner un filtro y esconder completamente esos archivos. Porque si los abrimos se van a dar cuenta que lo primero que dicen es Generated code, do not edit. ¿Bien? Esto es código que se genera automáticamente. Se genera automáticamente en función de estos archivos. O sea, básicamente yo accedo a estas cadenas de caracteres por medio de estas clases. Me explico. Fíjense, por ejemplo, form mcrud edit. Entonces, bueno, noten las cadenas. Title, name, description, join AB, inner AC, etc. Y ahora abrimos i18n form mcrud edit. Entonces, si se fijan, hay un método desk, un método inner AC, join AB, un método name, ¿ok? Name already exists, les soy sincero, no sé de dónde está saliendo ese atributo. Porque no está aquí, definitivamente. Bueno, tengo que revisar ese tipo de cosas. Y title, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que yo no voy a entrar mucho en detalles de esto, pero hay un framework mágicamente por debajo, que es este señor que está aquí, que le da i18n, que uno le da estos archivos de propiedades y él genera este código automáticamente, ¿ok? Y como muestra de eso, yo puedo borrar aquí esto completamente. Chao. Y obviamente esto va a dejar de compilar porque esos mensajes se están usando. Aparentemente otras cosas están dejando de compilar, lo que hace pensar que hay algo mal, o sea, no deberían usarse funciones de esa clase en otra, hay que revisar eso. Pero si yo vuelvo a correr este archivo, noten que este es el que se llamaba underscore cleda y 18n. Si ustedes vuelven a correr esto y todo corre bien, él básicamente lo que va a hacer es, a ver, ese fue el Apache, ¿no? Y le damos F5 aquí, él vuelve a generar y a recrear esos archivos, ¿ok? Entonces, en principio es eso se utiliza para acceder a la internacionalización y ya vamos a ver un poco en el código cómo se hace. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Ok? Básicamente hemos dicho dónde están las clases y cómo se hace un poco la internacionalización, y eso lo expliqué para no meterme, para poder decirles que bueno, o sea, ahí hay 5 archivos que realmente no es la gran cosa. Esos 5 archivos únicamente y exclusivamente se utilizan para traducir las cadenas de caracteres a otros idiomas. Vale. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es meterme aquí en el list. Y de nuevo, ojo, esto no es perfecto. Créanme que yo odio este código y aquí hay cosas que se pueden mejorar, ¿vale? Pero para lo que hace funciona bastante bien. De hecho, muy bien, está bastante bien estructurado. Noten, básicamente esto que está aquí, déjenme, esto que está aquí, fíjense que es una clase, public class from mcroot b list, ¿ok? Que hereda de form list CRUD base. Entonces, lo que recuerdan un poquito de framework de ingeniería de software, este es un framework caja blanca o caja negra, ¿se acuerdan? Caja blanca, ¿no? Caja blanca, ¿por qué? Porque tienes que heredar y entonces tienes que reescribir los métodos. Exactamente. Uno hereda, uno sobreescribe los métodos y entonces tengo que saber, tengo que conocer qué métodos debo sobreescribir y qué se supone que debe hacer cada uno de esos métodos para no meter la pata. ¿Vale? Caja blanca. Muy bien. Entonces, bueno, fíjense, tengo un constructor. Noten que en el constructor yo le digo, bueno, el formulario, lo que significa esta línea de código es el formulario que vas a usar para editar una instancia de estos objetos es frm mcroot b edit. O sea, básicamente el hermanito de este que está aquí al lado. O sea, le estoy diciendo, epa, mira, los objetos que tú estás listando los editas es con este formulario. Con ese es que los editas. Se sigue la semántica, ¿ok? Y luego estoy diciéndole, mira, tu título, el título de la ventana es, y miren que aquí se está usando la internacionalización, es i18n frm mcroot b list.title. Si ustedes quieren saber de dónde sale esta cadena de caracteres, bueno, o sea, fíjense que tienen que venirse a la clase aquí de internacionalización, perdón, que acabamos de abrir, pero esta no les va a decir mucho, porque title básicamente va a hacer un par de llamadas por debajo al framework de internacionalización, pero el framework de internacionalización eventualmente, fíjense la convención de nombres, frm mcroot b list va a venirse a este frm mcroot b list y aquí va a sacar el title de aquí. ¿Lo ven? Y noten que ustedes tienen aquí frm mcroot b list underscore n de English. ¿Bien? Si crean otro archivo y le ponen underscore s y ponen las cadenas en español, dependiendo de si el usuario quiere ver eso en español o en inglés, el sistema va a ser inteligente y le va a mostrar al usuario el idioma correcto. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho ese paréntesis, básicamente aquí le dije quién edita y asigno el título. ¿Ok? Y luego, fíjense que esto tiene, de nuevo, pensando en el principio caja blanca, esto tiene un método init table call model, ¿no? Y los que han programado con Swing o los que han programado con Echo utilizando tablas de Echo, ¿ok? Quizás recuerdan que el JTable o la tabla de Echo tiene un modelo de columnas. Y es el modelo en el que uno le dice, bueno, la tabla esta va a tener tal columna y tal otra columna, ¿ok? Y los datos de esta columna salen de aquí y los datos de esta salen de acá. Entonces es el mismo principio. Yo lo que estoy aquí es diciéndole al formulario, mira, esto no va a funcionar porque el servidor se detuvo. Vamos a iniciarlo aquí. Entonces básicamente es una manera de decir, mira, la tabla que va a mostrar la lista va a tener tales y tales y tales y tales campos. Bueno, un campo para los checkboxes, fíjense, un campo nombre, que en este caso, ojo, esto está descuadrado, ¿no? Ocupa todo el ancho del formulario. Esto estaba muy bonito cuando lo migré a ECO 3 de ECO 2, se perdieron esos cambios en el camino, ¿ok? Una columna comando que tiene estos botoncitos. Entonces, básicamente eso es lo que uno hace aquí en el init table call model, ¿ok? Y noten que el checkbox, ¿cómo se inicializa? Uno dice, bueno, table call model, el modelo de listas de columnas, dame la lista de columnas y añádeme lo que sea que te devuelva este método.
Y este método, init table cell column, table selection column, a mí me gustan demasiado las abreviaciones, me disculpan, lo que inicializa es la columna de los checkbox por defecto. Entonces noten que uno no tiene que repensar cómo va a ser esos checkboxes cada vez que hace este tipo de formulario, uno simplemente reutiliza el que el framework ya tiene. Y si ustedes quieren cambiar algo de eso, bueno, tienen que sobreescribir quizás el método que inicializa eso, pero eso usualmente no debería pasar. Y entonces, bueno, ya tiene sus bonitos checkboxes con todo el comportamiento asociado a ellos, ¿ok? Y que de paso ya tiene soporte para la selección y para que funcione esto que muestre solo los seleccionados, ¿no? Entonces ahí uno está inicializando los checkboxes. Y bueno, por supuesto uno puede controlar un poco algunos parámetros de los checkboxes, ¿no? Y ahí hay que ponerse a jugar. El nombre, fíjense lo que uno hace, uno dice, bueno, table column, new table column, o sea, estoy definiendo un objeto columna que me representa el nombre, ¿ok? Y estoy construyéndolo como una clase anónima, o sea, aquí mismo al vuelo estoy sobreescribiendo un método, así como uno hace con los action listeners, cuando uno maneja eventos. Y noten que yo estoy diciéndole un método importante que eso tiene que sobreescribir, de hecho creo que el método es abstracto, vamos a revisar. Bueno, no es abstracto, ¿okay? Por defecto retorna nulo, pero que uno debería sobreescribir es el método getValue. Y el método getValue, ¿qué es lo que hace? Cada vez que la tabla tenga que dibujar aquí algo, ¿okay? Le va a preguntar a la columna correspondiente para la fila correspondiente, mira, getValue, ¿cuál es el valor que se supone que yo voy a dibujar allí? ¿Okay? Y como esta es una lista de mcruz b, si lo recuerdan, ¿no? Él me pasa la tabla y me pasa el elemento en cuestión, el elemento que representa la fila. Pero sabemos que en las filas lo que vamos a tener son objetos de tipo mcruz b, ¿ok? Entonces yo estoy haciendo aquí un cast, y puedo hacer este cast seguro, transformar elemento en mcruz b y le estoy diciendo retorna el nombre. O sea, básicamente estoy yéndome a este mcruz b, que es el modelo de datos de Hibernate, y estoy retornando el nombre del objeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde está viniendo ese dato? Ah, supónganse que el día de mañana ustedes quieren añadir una columna más. Bueno, supongan que quieren añadir la descripción, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que necesitaríamos hacer, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. No garantizo que esto funcione. De nuevo, aquí hay código que no toco desde hace mucho tiempo. Pero bastaría con que uno copie y pega esto, acá, pone aquí la descripción, y entonces aquí uno dice getDes. Y no se pierdan, ¿no? Se acabo de copiar básicamente todo. Fíjense que esto que está aquí controla cosas como el ancho de la columna, controla cosas, este fue que trató de reiniciar el toque. Controla cosas como que cuál es el componente que me pinta el elemento y cuál es el componente que me pinta el encabezado. Entonces si ustedes quieren cambiar colores aquí o jugar con eso, bueno, tienen que pasarles el render distintos. A lo mejor si aquí en lugar de pintar un string común y corriente, quieren pintar, por ejemplo, un iconito que si estás en tal estado está verde, si estás en tal estado está rojo, ¿ok? Entonces ustedes tienen que hacer su propio label cell renderer con cierto contrato, que es muy simple en general, que se encarga de devolver el componente adecuado con la imagen adecuada según el dato que tengan. Si ustedes quieren pintar una fecha, ¿ok? Formateada de cierta forma, horas, minutos y segundos, etc., bueno, ustedes pueden utilizar algún cell render de la biblioteca que dibuje fechas. Eso ya está hecho, ¿ok? Eso es lo ideal. Luego le dicen, aquí hay un defecto. Fíjense que aquí le estoy pasando el nombre de la columna, o sea, este name que está aquí no está internacionalizado. Se lo estoy pasando como cadena de caracteres en el código, cuando en realidad debería pasárselo básicamente de aquí, ¿sí? de un i18n. Entonces si queremos arreglar eso, por ejemplo, podríamos poner aquí, bueno, dame aquí es el name, ¿sí? Entonces ya está localizado, valga decir. Estamos claros cuál es la idea. Noten que una ventaja de utilizar la localización de esta forma es que yo ya no tengo que lidiar con cadenas de caracteres en el código, ¿okay? Y puedo en principio jugar y aprovecharme de la autocompletación de Eclipse. Entonces es muy cómodo hacer internacionalización de esta forma, ¿vale? Preguntas hasta aquí. Y bueno, y finalmente le digo al modelo de columnas, añádeme la columna. O sea, básicamente tengo el modelo de columnas y le añado una y otra y otra y otra columna. Eso es lo que se está haciendo, ¿okay? Y aquí abajo es lo mismo. Noten que ahora lo único que cambió es de dónde saco la descripción
Y bueno, sí, voy a cambiar los porcentajes. A ver, vamos a darle a este 40 y a este 45, ¿ok? Y voy a también internacionalizar la descripción. ¿Okay? Ahí estamos. Bien, pero es básicamente la misma cosa. Y luego inicializo las acciones. Y las acciones, por defecto, hay un método que se llama initTable command column. Y ese initTable command column, por defecto, genera una barra de comandos con estas tres acciones. ¿Por qué? Porque son las acciones que más se usan. Y uno las usa una y otra vez, entonces por defecto él genera eso. Pero si ustedes quieren cambiarlo, bueno, es muy fácil sobreescribir este método y simple y llanamente quitar o poner botones aquí, según su gusto y según sus necesidades, ¿no? Hay que sobreescribir, de nuevo les digo. En principio es caja blanca. Esas son las cosas que no me gustan del test de código, ¿ok? Que es caja blanca. Yo lo quiero caja negra. Okay. Pero básicamente esta función ya está predefinida y genera los botones. Y los botones ya saben por dentro cuál es su comportamiento. El botón de edición, el botón de eliminar y el botón de ver, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces ya saben que tienen que, por ejemplo, el de editar, tienen que llamar a este formulario en modo edición. O el de ver, tienen que llamar a este formulario en modo edición. Okay. Preguntas hasta aquí. ¿Les parece muy complicado describir esas columnas? ¿Ok? Parte de lo que yo quiero que ustedes hagan, recuerden, es documentar esto. El problema es que es complicado si uno no tiene una sola línea de documentación. Mal asunto. Y yo no tengo una sola línea de documentación. Lo más cercano a una línea de documentación que tengo es este video. ¿Ok? Entonces en la wiki yo quisiera ver tutoriales de cómo crear un CRUD. Ah, bueno, usted hace esto y usted hace esto. Y ahí van a empezar a salir preguntas. ¿Y qué hace el parámetro tal de table column? Y ahí entonces yo puedo decir, ah, ok, eso hace tal cosa. O yo les diré, no tengo ni idea. Vamos a revisar esa parte del código, a explicar eso es lo que hace y a lo mejor hay que quitarla o hay que cambiarla o etc. Entonces esa es la sinergia que yo quiero que ustedes desarrollen. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver si me hizo quedar bien el cambio que acabamos de hacer. CRUDs. Ahí está. Okay, ya tenemos la descripción. Bueno, me peleé. Vamos a ver de dónde estoy sacando el dato. No, sí. Lo que pasa es que seguramente la descripción de estas dos cosas es igual. Vamos a cambiarla. Vamos a ver, refrescamos aquí. Ups. Bueno, ya quedó en video otro bug, por cierto. ¿Okay? Hay que empezar a escribirlos, a ponerlos en blanco y negro para arreglar. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la idea y cuál es la visión? Bien, después de eso uno tiene que definir otro par de cosas. O sea, noten que con eso ya, si se ponen a pensar, armamos este cuadro. Y estos botones vienen de regalo con el formulario también. ¿Okay? O sea, estos botones saben que tienen que invocar al formulario de edición con un nuevo objeto. Y este botón sabe que tiene que eliminar lo que sea que esté seleccionado aquí. Salud. Una vez que uno entiende esta lógica, lo primero es caminar y después uno corre, gatear y después uno corre, valga decirlo. Uno puede añadir muy fácilmente botones aquí custom de uno. Y uno puede customizar muy fácilmente esta barra de comandos. ¿Okay? Esa es la idea. Pero hacer un formulario de este tipo es muy rápido en realidad. Entonces, ¿qué nos falta? A ver, la paginación se maneja automáticamente, no tenemos que preocuparnos por eso. Este señor se maneja automáticamente. Con solo tener la columna de checkboxes, él sabe qué hacer. Nos haría falta definir el filtro, ¿okay? Y definir cómo se maneja básicamente la consulta. Entonces noten, eso está hecho en varias partes. Quizás se podría mejorar un poco el código de nuevo, pero en fin, hasta ahora no ha funcionado mal, ¿no? Noten que lo que uno hace es que uno construye, uno le dice al formulario, epa, mira, tú tienes un formulario, esto es una variable del objeto padre, ¿ok? Es el formulario que se encarga de manejar los filtros. Entonces uno le dice, tú tienes un nuevo formulario de este tipo, ¿ok? A mí me interesa recibir notificaciones de lo que sea que suceda contigo y yo voy a empezar a añadirle básicamente atributos a ese formulario. O sea, yo voy a decirle, mira, me vas a filtrar por nombre. Y este name que está aquí es una constante que básicamente apunta al nombre de la propiedad del mcrud. Fíjense que si el mcrud tiene un campo name,
entonces este señor va a tener un campo name, ¿ok? En principio. No, este no es, este tampoco es este. Entonces aquí estoy añadiendo en estas tres líneas, que en realidad es una, separada en tres para que entre en pantalla, aquí estoy añadiendo este filtro, con todo el comportamiento ya incluido del más, el menos, eso se encarga automáticamente el formulario, ¿ok? O sea, este Form Filter Editor. Y aquí, noten que estoy diciéndole, este es el atributo del objeto o el campo en la base de datos por el que vas a filtrar, este es el nombre que va a salir aquí como nombre del filtro, y este es el componente que hace el filtro. O sea, este Text Filter Bin es un componente de eco que cuando ustedes le dan más aquí, y ahora, ok, se encarga de mostrar esta etiqueta y de mostrar este combo y de mostrar esto, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen que filtrar por una fecha o por un número, a lo mejor van a poner aquí un Number Filter Bin, que cuando lo añadan ya no va a ser solo equal o like, sino que a lo mejor va a ser menor que un combo, mayor un text field, mayor que un text field. O sea, esos componentes, ahora quizás tenemos pocos, pero la idea es que después de un tiempo de usar el framework uno pueda tener ya un set de componentes básicos, bien definidos, bien desarrollados, que simplemente los reutilice cada vez que los necesita. Ah, Jesús, tú necesitas filtrar booleanos. Bueno, un componente boolean filter que bueno, tendrá aquí un checkbox, seleccionado o no seleccionado, ¿ok? Y no sé, Andrés necesita filtrar por enumeraciones, o sea, ítems en un combo box. Bueno, hay un componente que lo inicializa y él sabe por qué ítems tiene que filtrar. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces la arquitectura permite que eso sea extendible. Entonces aquí está especificado ese filtro y aquí está especificado el filtro de la descripción, ¿ok? Este ODESC, si en realidad lo que sucede es que MySQL tiene problemas con objetos que se llamen desc, con campos en la tabla, entonces ahí hubo que cambiarle el nombre, pero eso es realmente algo, no es importante. Y bueno, finalmente otra cosa que hay que definir es de dónde y cómo es que salen los datos que llenan esta lista, que populan, en término popular, llenar de cosas esta lista, ¿ok? Entonces bueno, para eso hay un objeto que se llama Query Creator, y ahí entra en acción este framework, este componente CleraQuery, que es básicamente un framework para crear filtros y apoyar la creación de filtros y de consultas en HQL, ¿no? Entonces, bueno, uno le dice, mira, tú me vas a crear consultas de Hibernate que básicamente se basen en el objeto o en la tabla mcroot.b, o sea, tú vas a consultar el modelo mcroot.b. Entonces ella sabe que en el query de Hibernate tiene que decir from mcroot.b tal cosa, select where y pasa las condiciones, ¿no? No recuerdo qué era el true, vamos a ver en este momento. Code filter, eso es si quiero añadir un filtro especial de código, ahorita les explico un poco qué es. Y noten que al query creator le puedo decir un orden. Entonces, bueno, me filtras todos los objetos que están en la tabla o que corresponden con el modelo, con el objeto mcroot.b, y me los ordenas por nombre. Por eso es que potencialmente aquí deberían salir ordenados por nombre, ¿ok? El code filter es porque, por ejemplo, yo puedo decir, no, en este formulario yo solo quiero mostrar a aquellos que están habilitados, porque están activados. Entonces yo podría añadir aquí, ¿ok? No recuerdo exactamente el API, esto es quizás una de las cosas que menos recuerdo porque no lo escribí yo, lo escribió un colega. Y entonces uno puede añadir un code filter, entonces puede uno decir, bueno, todos aquellos donde la descripción no empieza por A, por inventar alguna cosa, ¿ok? Pero puedo añadir filtros adicionales al formulario. Preguntas. Fíjense que entre este señor y este señor definen toda la funcionalidad del filtro, ¿ok? Ya todo eso automáticamente está funcionando. Y volví a hacer cambios y se volvió a estrellar. Y finalmente hace falta un último método, ¿ok? Que lo que hace básicamente es que devuelve una instancia nueva, vacía, limpiecita como un sol, diría la propaganda de más, ¿ok? Del objeto en particular que estamos editando. ¿Por qué sucede eso? Bueno, para que cuando yo le dé clic aquí al botón Create, él sepa con qué instancia, con qué objeto inicializar el formulario de edición. Eso es todo. O sea, en 128 líneas de código, y aquí hay muchos comentarios y muchos espacios, y fíjense que hay líneas que están esparcidas a lo largo de 2 o 3 líneas, o sea, esto podría ser una sola línea de código si quisiera.
En 128 líneas de código, incluyendo la nueva columna que acabamos de añadir, tenemos básicamente el formulario de listar, con el crear, con el editar, con el eliminar, con el filtro, con el mostrar solo seleccionados, con el cargar, con la conexión a base de datos, con todo eso está implementado ahí. ¿Se dan cuenta que es barato? ¿Okay? Tú vienes y me dices, no, mira, yo quiero que el formulario de edición, y esto como se cayó el tonque, que el formulario de editar filtros no se comporte de tal manera, sino que se comporte de esta otra manera. ¿Qué creen que les voy a decir? No puedo. No puedo porque el costo que viene asociado de poder hacer las cosas tan fácil y tan rápido es que, bueno, yo tengo que estandarizar y el formulario de búsqueda se comporta de filtro, se comporta de esta manera. ¿Tú lo quieres de otra manera en particular? Bueno, vamos a ver cómo lo cambiamos en el framework para que ese cambio sea en todos los elementos, ¿no? Y esa es la otra cosa interesante. La otra cosa interesante es que yo puedo hacer cambios en el framework, ¿okay? En cómo se funcionan las cosas en el framework, y esos cambios automáticamente se van a ver reflejados en todos los formularios, ¿okay? Parte del proyecto, por ejemplo, inclusive de escribir las interfaces de usuario en XML que una de las compañías va a enfrentar, ¿okay? Parte de la idea detrás de eso es que yo pueda describir estos formularios en XML y yo pueda tener un transformador que me transforma del XML al código generado, y yo tenga mi aplicación y yo le diga generar, ¡pum! Y eso automáticamente genera el código. Que yo hice cambios muy graves en el framework. No importa, yo simplemente cambio la plantilla de generación de código, se dan cuenta, borro todas las clases viejas y le doy generar, ¡pum! Y ¡pum! Automáticamente tengo todo actualizado, independientemente de los cambios que hice. Entonces eso es una ventaja importante, ¿no? que hay que tener en mente. Preguntas, hasta aquí. Ojo, este es el tutorial oficial de cómo hacer un CRUD en Clever. O sea, yo asumo que después de esto ustedes ya pueden empezar a hacer sus propios CRUDs y empezar a generar preguntas. Hacer al menos un hola mundo básico ustedes y después decir, si yo quiero añadir tal campo y tal otro campo y tal otra cosa, ¿cómo hago? Y entonces yo poder apoyarlos en ese sentido. ¿Okay? Entonces, esta es la documentación. Quiero que estén claros en eso, por favor. Vale. Bien, la otra cosa que tenemos que hacer, en principio, es el editor. Y el editor se hace utilizando más o menos, es distinto por supuesto, pero se hace más o menos utilizando el mismo principio que la lista. Entonces yo tengo una clase que hereda de una clase base, esta clase base es del framework, ¿ok? Por cierto, así como les dije que la parte de internacionalización está aquí en Clever 18N, la parte que hace consultas está aquí en Clever Query, la parte que hace todos los componentes de eco, o sea, form edit base y form list base del cual hereda el list en cuestión, etcétera. Todos esos señores están aquí en Clever Eco, ¿ok? En principio. Entonces eso para que lo tengan en mente. Entonces el form CRUD edit, noten que él utiliza estos objetos que ni siquiera son objetos de interfaz de usuario de eco, o sea, no son text fields, no son checkbox, no son ese tipo de cosas, son field models que se utilizan para representar cada uno de los campos del formulario, ¿okay? O sea, hay un field model para el nombre, hay un field model para la descripción en este caso, y son atributos de la clase, estos dos que están aquí, ¿okay? Y entonces, bueno, lo que uno hace en principio es que uno tiene un método initWe que es abstracto, o sea, se lo invoca la clase padre. Recuerden que esto es un framework caja blanca, ¿no? Y en ese método abstracto uno básicamente inicializa toda la interfaz de usuario. Pero lo inicializa como la describe, ¿ok? Entonces, bueno, déjenme saltarme esto por un momento. Esto lo regreso aquí ahorita. Pero fíjense qué es lo que uno hace. Aquí es donde uno crea un text field de eco, ¿ok? Y entonces al text field le da ciertas características de tamaño o las que ustedes quieran. Y entonces uno inicializa un field model y le dice, mira, el componente que tú vas a utilizar como label es este que te estoy pasando aquí. Y noten que aquí estoy pasando la internacionalización, ¿no es cierto? Esto se traduce eventualmente a name o a nombre, dependiendo del idioma, ¿ok? El componente que vas a usar como campo, recuerden que esto es etiqueta editor, es este que acabamos de crear aquí arriba. Entonces ya con eso definí qué componente de eco se encarga de pintar esto y se encarga de pintar esto, ¿ok?
Y luego simple y llanamente digo, y aquí hay un detalle, ¿ok? Aquí van a encontrar dos métodos distintos a los que se les pasa el mismo valor. Y dale con ese tooltip. Pero básicamente estoy diciendo, bueno, mira, y ojo, ¿no? Porque lo que les estoy diciendo se los estoy diciendo de memoria y me puedo equivocar y lo puedo inclusive voltear. Pero, les estoy diciendo set key, ¿ok? Set key es un identificador. ¿Cuál es el identificador que va a tener este campo? Cuando hablo de identificadores, hablo de identificador en el sentido de cómo es que el sistema de privilegios, si tienes que esconder o mostrar este campo, se va a referir a este campo. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿de dónde va a salir el nombre del privilegio que muestra o esconde este campo? Y este property que está aquí es, ok, pero es que este campo de interfaz de usuario, recuerden que al fin y al cabo estamos editando un modelo de Hibernate. Entonces este campo de interfaz de usuario corresponde con un atributo del objeto de Hibernate. ¿Okay? Y en este caso el atributo es name. Y ya les explico un poquito de dónde sale esto. ¿Okay? Recuerden, hay un concepto que lo hemos discutido a veces un poco en los cursos de ingeniería de software, que es Reflection Programming. ¿Recuerdan? Quizás. ¿Qué es Reflection Programming? Que yo puedo llamar a un método de un objeto teniendo su nombre. Yo tengo la instancia de un objeto. Y yo digo, bueno, invócame al método setName, pero lo que le estoy pasando en realidad es el string del nombre, ¿ok? No lo estoy invocando físicamente diciendo referencia.setName. Estoy pasándole el nombre, ¿ok? Entonces, bueno, esto funciona por reflexión. Funciona por reflexión significa que tengo una serie de campos y yo le asocio a cada campo un atributo propiedad y ese atributo propiedad corresponde a el nombre del método, ¿okay? Del atributo en un Java Bean que él va a rellenar con de la interfaz de usuario. O sea, básicamente cuando ustedes le dan salvar aquí, suponiendo que no haya mensajes de error, que todo esté bien, el framework está diciendo, el usuario le dio salvar. Entonces yo sé que yo tengo una lista de campos. Recorro la lista de campos y a cada campo le pregunto cuál es su atributo property. Perfecto. Y entonces una vez que tengo para cada campo el atributo property, tomo el objeto de Hibernate que está por debajo, en este caso mcrudb, ¿ok? Y invoco dinámicamente, utilizando reflexión, al setter correspondiente al nombre de la propiedad. Entonces de esa forma yo no tengo que pensar que hacer yo ese proceso manualmente. Saca del text field el valor y ponle ese valor al campo tal del objeto de Hibernate. Saca del siguiente campo este valor y pónselo. El framework se encarga de hacerlo por debajo. Pero para que lo haga, ojo, él no es inteligente, yo tengo que decirle, bueno, cuál es el nombre de la propiedad. ¿Okay? Entonces, bueno, para entrar un poquito en detalles, fíjense que esto es el mcrud, el objeto de Hibernate, mcrudb, es un Java Bean. ¿Qué es un Java Bean? Es un objeto que tiene una serie de propiedades y esas propiedades se definen con los getters y los setters. GetName, setName, getTest, setTest y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, básicamente, lo que uno hace, yo aquí quizás no mostré eso, déjenme mostrar eso un segundo. Así como el framework de internacionalización, recuerden que genera las clases autogeneradas en función de los properties. Bueno, como uno antes aquí, en lugar de decir mprod.bcrud.name, uno decía esto, chicos, decía name. ¿Ok? Y uno aquí ponía name. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el problema? El problema es que si alguien quiere cambiar el nombre del atributo, del objeto, hay que ir revisando el código de todas las cadenas de caracteres que se llamen así y hay que ir decidiendo si realmente esa corresponde al objeto al que le acabo de cambiar el nombre, corresponde a otro objeto y cambiarle el nombre. ¿Se dan cuenta el dolor de cabeza que eso es? ¿Okay? Entonces, para evitar eso, nosotros decidimos en un momento erradicar el uso de cadenas de caracteres para este tipo de cosas. Y la forma de erradicarlo fue, bueno, que simple y llanamente lo que vamos a hacer es que vamos a tener un objeto especial que en el fondo tiene como constantes todas esas cadenas de caracteres. Desk, ID, multi-joint able list, name, sin-joint able list. Sí, me siguen la idea, fundamentalmente. Y entonces empezamos a escribir este código a mano. Pero después nos dio fastidio porque resulta que todos los CRUDs, básicamente, les teníamos que hacer su respectivo objeto. ¿Se dan cuenta? Y entonces automatizamos.
¿Automatizamos qué significa? Bueno, así como hicimos el de internacionalización, que genera el código generado para acceder a las cadenas localizadas en función de los properties, hicimos uno que básicamente toma este mcroot_b, por ejemplo, y genera este underscore prop crud_b, y así sucesivamente. O sea, todos estos underscore prop que están aquí son código generado. Yo los puedo ver, los puedo borrar. Evidentemente medio proyecto no va a compilar, porque todos están dependiendo de ellos, pero yo puedo simple y llanamente después correr este generador, que si todo corre bien, le doy F5 y tengo de nuevo todos mis. ¿Okay? Entonces es una forma muy fácil de decir, oye, tengo un Java Bean que tiene getters y setters, tiene que ser un Java Bean, ojo, y genérame todas las constantes con los nombres de todas las propiedades. Para yo en el código no usar los nombres con cadena de caracteres, sino que uso las constantes, ¿vale? Esto yo les voy a ser franco. Cuando yo llegué a la oficina un día con esta idea, yo tengo fama de ser medio maniático y medio loco cuando invento este tipo de cosas. Ojo, y tenía esa fama en la oficina. Cuando yo llego a la oficina un día con eso, yo digo, no, aquí me van a linchar. Definitivamente, esta gente va a decir, o sea, te pasaste de loco, de neurótico, de etcétera, me estás diciendo que hay que eliminar las cadenas de caracteres. Se sorprenderían la buena receptividad que tuvo la broma, me llevó una sorpresa increíble. Porque de alguna manera, al eliminar las cadenas en el código, en especial estas cadenas que conectan una cosa con otra, y reemplazarla por constantes, que si yo le cambio el nombre a algo aquí, o sea, fíjense por ejemplo, supónganse que me vengo a mcroot_b y ahora esto se llama descripción, no sé, ABC, ¿okay? Voy a cambiarle radicalmente el nombre y voy a volver a hacer el mismo proceso que acabamos de hacer. Borro esto y vuelvo a correr el generador, ¿ok? Y actualizo. Bueno, noten que mcroot_b ahora lo que tiene es desc ABC, ¿se dan cuenta? Y entonces cuando yo me vaya a este formulario, aquí voy a tener un error de compilación. Y es mucho mejor tener un error de compilación a que el error pase por debajo de la mesa sin darnos cuenta. Entonces esto nos cambió literalmente el mundo, la forma en que hacíamos este tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vamos a regresar a esto donde tenía que estar. Les voy a ser franco, nos faltó mucho automatizar. O sea, uno de los proyectos que teníamos era hacer un plugin de Eclipse que sirviera, si alguien lo quiere agarrar de peces, inclusive yo me presto para la cuestión, un plugin de Eclipse que generase estos archivos automáticamente y mantuviera las consistencias, etc., ¿no? Tanto para la generación de las constantes de los Java Beans como del sistema de internacionalización. Porque ahora se está haciendo API, hay que llamar a ese archivo cada vez que uno hace un cambio. Y a veces, les soy franco, uno hace cambios y se te atrasan las constantes, se te atrasan las claves de internacionalización. Pero funcionó muy bien. Bien, entonces, creo que no nos falta mucho. Fíjense, básicamente, uno lo que hace es esto. Entonces aquí tiene la clave, aquí tiene el property. Y la otra cosa interesante es que uno puede añadir una serie de validadores. Entonces, en este caso, el único validador que está funcionando, y se volvió. Lo que pasa es que cada vez que hago cambios en el código, el Tomcat detecta los cambios y se reinicia. ¿Okay? Por eso es que se está reiniciando cada 5 segundos. Es decir, tiene que existir un mecanismo que me permita fácilmente validar si un formulario tiene información correcta o no. Y ese mecanismo, créanme que esto lo hice muchas veces y estoy cansado de hacerlo. Estoy cansado de tener una función validate donde uno empieza if txt tal.getText is empty o es nulo, etc. Y entonces ahí uno tiene que pensar en que no, que tiene que hacerlo de otra forma para evitar que se estrelle si el puntero es nulo, etc. Entonces añada tal mensaje a la lista de errores. De lo contrario, si se dan cuenta, o sea, esa tarea repetitiva y descriptiva es una desgracia hacerlo de esa forma, lo digo sinceramente, me cansé de hacerlo. Entonces en algún momento dijimos, no, en el framework tiene que haber alguna manera mejor de hacerlo. Y peor aún, los problemas empiezan cuando los campos del formulario se pueden mostrar dependiendo de.
O sea, en un proceso de negocio, ¿se acuerdan? En un flujo de trabajo, dependiendo del estado en el que esté el formulario, se muestran unos u otros campos. Entonces los campos que no se muestran, no puedo correr los validadores sobre esos campos, porque el usuario no tiene la opción de editarlo. Si el campo no se muestra y está vacío, que le saca el mensaje de error de un campo que no está mostrándose. O si el campo es de solo lectura, no puedo correr el validador sobre el campo. ¿Se dan cuenta? Entonces toda esa lógica, manejarla en una función validación, resulta que cuando uno hace algo chiquito está bien, pero cuando uno empieza a manejar campos que se muestran a veces sí, a veces no, etc., esa función se puede volver un verdadero infierno. Y un verdadero infierno significa que es un mar de bugs y de posibles puntos donde uno puede equivocarse rotundamente. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que se decidió aquí, la decisión de diseño, fue que cada campo básicamente tenía una lista de validadores. Y los validadores se podían empezar a, ¿cómo se dice eso? A componer uno detrás del otro. Entonces aquí hay un ejemplo muy simple realmente para probar el concepto con un not empty validator. Not empty validator lo que hace es que si el campo es nulo, o es comilla, o sea, es pasivo, una cadena blanca, él se queja. Él genera el mensaje de validación. ¿Okay? Pero yo podría, aquí de nuevo les digo, no está, yo podría encadenar detrás de ese not empty validator un number validator, por ejemplo. Entonces el number validator, ¿qué es lo que hace? Si el campo no está vacío, el number validator valida que eso sea un número. ¿Ok? Y yo podría encadenar, ya termino, déjame, está muy interesante. Yo podría encadenar detrás un less than validator. Entonces es un validador que yo le digo, mira, valídame que además el campo sea menor que esto. Y valídame que además sea mayor que esto. Y así puedo ir encadenando validadores uno atrás de otro. Y la ventaja es que generar código que haga eso, o tener un editor gráfico eventualmente del cual yo selecciono esos validadores, es muy cómodo. Y la ventaja es que como el FName, en el fondo, es el que decide si se muestra o no se muestra dependiendo del contexto. Si el usuario tiene suficientes privilegios, me muestro. Si no tiene privilegios, no me muestro. Si en el estado actual me debo mostrar, me muestro. El motor me dijo que me tenía que mostrar. Si en el estado actual no me debo mostrar, no me muestro. Entonces él puede decidir si corre o no corren los validadores, dependiendo si es visible, si es editable, si, etc. ¿Okay? Entonces por eso es que se encapsula todo, fundamentalmente, en este field model. ¿Okay? Y los campos se manejan de esta manera. ¿Okay? Bueno, gente. Bueno, para terminar, uno puede, estos son validadores que uno le añade a los campos, ¿okay? Pero uno también puede añadir validadores globales. Son validadores que no tienen nada que ver con un campo en particular. Entonces eso sirve para cuando uno quiere añadir validadores, por ejemplo, este campo debe ser menor que este otro campo. Entonces eso no se lo puede añadir ni a un campo ni al otro. Tiene que ser un validador global. Entonces hay una lista de validadores por campos y una lista de validadores globales. Y esta lista también toma en consideración si ambos campos están visibles, valida. Si los dos campos no son visibles, no valida. Sinceramente no se han contemplado cosas como que qué pasa si un campo es visible y el otro no. Lo más probable es que haya que generar un error, porque no puedo validar eso. O lanzarse a hacer la validación, correr el riesgo, ¿no? Entonces hay que jugar un poco con eso. Y lo otro, para finalizar, ya finalizo, Domingo, 2 minutos y finalizo. Y aquí hay un grave problema de interfaz de usuario, ¿no? Fíjense que cuando uno tiene formularios muy grandes, esto de campo, valor, puede generar formularios que son muy largos en lo que respecta al scroll vertical. ¿Okay? Entonces la idea para solucionar ese problema, nosotros definimos un esquema que no hace falta que quede en cámara, no quiero mover la cámara para que no se apague. Un esquema donde uno puede definir tabs. Entonces aquí salen distintos tabs y uno que está actualmente seleccionado, ¿okay? Que es este que está aquí. Entonces uno puede ir componiendo, le dice, bueno, el formulario tiene tales tabs y yo compongo los tabs. Y luego cada tab puede tener el concepto de sección, y la sección es algo que tiene título aquí y tiene algunos formularios, algunos campos aquí. Y puedo tener otra sección, ¿okay? Que está aquí, y entonces tiene campo, valor y así sucesivamente. ¿Vale? Por eso es que está este código básicamente aquí arriba, que dice section model, form model, init single section model, y ese crea una sección que tiene una sola sección y un solo tab, ¿ok? Y yo lo que hago en realidad es que le agrego los campos al section model, ¿no?
O sea, yo puedo generar toda una estructura jerárquica muy compleja para crear formularios de este tipo muy complejos, ¿no? El grave problema que tengo, sinceramente se los digo, es que el componente que maneja los tabs de Eco3 es una terrible porquería. Ojo, o es eso, no hablemos mal. Se lo está grabado. Sí. No, ellos lo saben. Si supieras que ellos lo saben. O yo lo estoy usando terriblemente mal y me resisto, a cambiar toda mi infraestructura. Ellos hablan inglés. Me resisto a usar toda mi terrible infraestructura, a cambiar toda mi infraestructura para adaptarme única y exclusivamente a ese componente. Que además está hecho en JavaScript. Me voy a pasar, no sé, 2 semanas haciendo ensayo y error para ver qué infraestructura funciona con el componente. ¿Sí me entienden, no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto se ve mal. El componente me rompe el scroll horizontal que está ahí, me lo rompe. O sea, me salen los tabs, por ejemplo, pero me sale aquí un scroll más pequeño y esto partido por la mitad. Entonces, no me sirve. ¿Ya? Y necesito una alternativa. Entonces, ese es el problema de interfaz de usuario que tenemos. Una alternativa interesante que se me ocurrió en estos días es la posibilidad de reemplazar los tabs quizás por un acordeón pane ubicado aquí, donde uno tiene categorías y uno puede tener distintas cosas. Pero no lo he intentado. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿les parece fácil o les parece difícil hacer un producto? ¿Ok? Si quieren sacarlo de aquí, o sea, si quieren hacer algo muy distinto a lo que hemos mostrado, sí es difícil, vamos a estar de acuerdo. Pero si uno acepta que uno va a hacer las cosas de esta manera y tiene que hacer 80, 90, 100 de estos, créanme que es mucho más fácil, es muy fácil hacer esos 80, 90 o 100 cursos. ¿Ok? Bueno, vamos a conversar en la siguiente sesión sobre esta misma visión ya de implementación, pero cómo implementamos un proceso. Pues ya vimos el XML, etcétera, pero ahora vamos a ver un XML concreto, el del ejemplo, y vamos a ver cómo es el código del formulario, y vamos a ver cómo es el código de la lista, y vamos a ver cómo se hace el resto, y cómo se implementa, y cómo funciona, y cómo añadimos una tarea adicional, y etcétera. ¿Okay? Y un campo adicional allí, y vamos a ver si la visibilidad está funcionando, que les soy sincero, creo que no está funcionando, pero podemos preocupar un poco eso. Con eso, y algunos detalles más, yo les explico en general cómo funciona Clever, ¿no? O sea, a modo de usuario. Después de eso yo quisiera que tuviésemos una sesión donde vamos a definir los 3 productos de las 3 compañías. O sea, vamos a discutir cada uno de los productos y las compañías van a ser responsables de escribir una visión de qué es lo que se supone que hay que hacer. Esa visión la corregimos y en base a esa visión trabajamos. ¿Te parece, Domingo? Esa es la forma. ¿Okay? Entonces esa es la idea. Con esto terminamos. Yo publico este video.